A ver, ahí está grabando, sí. Ahí estamos ya en la grabación. Ya sabemos pues que es que para poder que la sabiduría, eso es judaísmo, eso es parte del judaísmo. Y si no tenemos cristianismo, entonces no podemos tener judaísmo también, claro. Al cristianismo le encanta el cristianismo, a los del cristianismo le encanta el cristianismo, a los del judaísmo les encanta el judaísmo. Y entre los cristianos y los judíos se odian. Bueno, no digamos que se odian, pero no se quieren pues mucho. Entonces, Abraham tuvo muchos hijos tuvo su padre Abraham. Abraham tuvo, los engendró, Abraham engendró como 5. Ah, no. ¿Registrados pues? Sí, Okay. registrados, porque es que tuvo a Ismael y a Isaac. Después se murió Saraí, y se casó y tuvo como 4 más. ¿No fueron 4 más? Fueron como 6, me parece, sí. Yo puedo estar equivocado, pero como 6 apenas. Me parece que tuvo 4 hijos después de... Tuvo 6 más. O sea que 2 con los 8 con los 2 primeros. ¿Vio? Algo así era. Era berriondito ese Abraham después de los 100 años. Berriondo no es la palabra. No, no es berriondito. Es otra. Muy parado, pues. O como dice Brian, un zurrón, ¿o qué? ¿Qué dice? Brian, ¿no se dijo la palabra? Sí, no, pues. No, y él. ¿Estás grabando? Pues ponga en serio, hombre. Oiga, Vigoroso, bien. vigoroso. Oiga, a ese le dijeron que le iban a llenar la tierra de la descendencia de él, ¿o qué? Que puso tener tantos hijos. No, pero ¿La ¿cuál toma es en serio? ¿Ah? Entonces, 8 apenas para. Papito, mira, me vigoroso con que dice ahí. Pero Con es 16. que Abraham vino a tener a la vejez, a los 100 años cuando tuvo el primer. Pero es que en ese entonces duraban mucho, duraban 800. No, el No, Abraham hasta ahí fueron ya. 150 años, me parece, si Hasta no estoy ahí. mal. Pero uno de 100 años ya está arrugado. Uno de 100 años ya está arrugado, oiga. Pero, Para morir de 150. Entonces, ¿sabes por qué lo gozó cuando el ángel le dijo, bueno, ya leche con mi esposo siendo yo un hombre viejo? Estaba ya que más no le funcionaba muy bien. sí, amigo. Yo creo que ya eso es por otro lado. Ella no dijo por eso. No, entonces, ¿por qué? Tendré yo leche con mi esposo siendo ya un hombre viejo. Por mil mujeres. ¿Qué quiso decir ahí? De que el deleite lo tendría ella. O ya. Siendo él ya un hombre viejo. ¿Verdad? ¿Qué no Ah, puede ser. Pues esa gente como no vivían juntos, pues no dormían juntos. Cada quien tenía su carpa. Cada quien tenía su tienda. Habrá que poner Hechos 17. Hechos 16. Yo quiero que concluyamos en esta parte con el verso 7. Permítanme, Hechos 16, 7. Porque es que 21. hace 8 días, ya llevamos 15 días con este verso. Sí. Pero quiero terminar, quiero que pensemos en esto, hablando del Espíritu de Yeshua, el Espíritu de Dios. Quiero resaltar Romanos 8. $8:14. No. 8:9. Romanos 8:9. Pero vosotros no vivís según la carne. Ojo. Romanos 8:9. Vosotros no vivís. Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. ¿Quiénes son los que no viven según la carne, sino según el Espíritu? Los que tienen el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros, es condicional. Pero vosotros, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. ¿De quién? ¿Del Mesías o de Dios? ¿A quién se refiere? Del Mesías, de Cristo. En cambio, si el Mesías está en vosotros, ¿cómo puede estar el Mesías en nosotros? Porque ya lo dijo en dónde, en Juan ¿qué? 14. ¿Qué dijo en Juan 14?
Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque es que mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Mesías, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, ¿quién es? Es el mismo Mesías. Eso dice Pablo. Eso dice Yahushua. Pero vosotros no vivís según la carne, verso 9, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros, el que no tiene el Espíritu del Mesías no es de él. En cambio, si el Mesías está en vosotros, porque tienen el Espíritu del Mesías, porque tienen el Espíritu de Dios, vuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, claro, pero vuestro espíritu vive a causa de la justicia. ¿De la justicia de quién? De Yeshua, de Jesús de Nazaret. Nosotros vivimos por la justicia de Él, del Hijo de Dios. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua, el Espíritu de Dios, habita en vosotros, el que levantó a Cristo, al Mesías, Yeshua, de entre los muertos, vivificará también vuestro cuerpo mortal por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos según la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu dais muerte a la obra de la carne, viviréis. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu del Mesías, estos son hijos de Dios. Y ustedes van a seguir leyendo ahí. Y bueno, quería resaltar ese pedacito porque quiero leer en Romanos 11. Romanos 11, terminando el capítulo, dice, porque a veces estamos en el tema del asunto, concluyendo ahí ese pedazo, de que hay doctrinas que dicen que el Espíritu Santo es la tercera persona, otros dicen que es una fuerza activa, y bueno, en fin. Verso 33, Romanos 10, 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Romanos 10. Romanos 11. Y después dijo 10. Ah, bueno, me equivoqué. Romanos 11, 33. Oh, profundidad de las riquezas. Romanos 11, 33. Qué pena, hombre, qué bueno que estén ahí pendientes. Muy bueno, porque eso queda en la grabación. Entonces van a decir, ese man, ¿qué, hombre? Romanos 11:33, qué profundidad, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, del conocimiento, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, dice Pablo, hablando del Antiguo Testamento, dice, ¿quién entendió la mente? ¿Quién entendió el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos. Amén. Verso 34. Dice, ¿por qué? Ese por qué es porque está diciendo alusión al Antiguo Testamento. O como dice Pablo, como está escrito. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió el pensamiento del Señor? ¿O quién fue su consejero? Cuando aquí dice la mente del Señor, y yo voy a buscar este verso en el Antiguo Testamento, donde está ubicado, ¿con qué palabra nos vamos a encontrar? ¿A qué se refiere Pablo? Bueno, en este griego que está escrito ahí, ¿a qué se refiere con mente? Vamos a buscarlo. Isaías 40, verso 13. ¿Quién lo lee? $40:13, tiene el micrófono por allá, léalo por favor, compañero. ¿A qué se refiere? Vaya pues, ¿a qué se refiere con 40:13? No lo han encontrado. Isaías
13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Cuando dice quién conoció la mente del Señor, aquí, Pablo en Romanos, la palabra griega para mente aquí la ponen como mente, no la ponen como ruach, como neuma en griego, no la ponen como espíritu, dicen mente. ¿A qué está haciendo referencia? Cuando yo lo leo en donde está escrito, de donde lo saca Pablo, ¿qué dice? ¿Quién conoció el Espíritu? Primera de Corintios 2:16. Claro que lo vamos a leer desde Primera de Corintios 2, por favor, desde el 6, del 6 al 16. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, del 6 en adelante. ¿Quién lo lee? El 16, ¿cierto? Primera de Corintios 2, del 6. 2:6. 2:6 hasta el 16. Pues me propuse no saber entre vosotros, No, ¿no? 2:6. 2:6. Ah, sí, ya. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Bueno, se la dejo ahí, se la voy poniendo de una vez, le voy diciendo. Ahí cuando dice madurez, dice teleios, dice perfección. Para que sepan a qué se está refiriendo con madurez. Siga. Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios es en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para que le amen, para los que le aman, perdón. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, Siga. porque el Espíritu todo lo escudriña, Ojo. aún lo profundo de Dios. Sí. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Ajá. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, Sí. del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire pues que ahí tenemos el resumen completo. Mire cómo Pablo vuelve y dicen aquí mente. Y están haciendo alusión a lo mismo de Isaías 40:13. ¿Sí o no? Donde dice el profeta, dice, ¿quién conoció el Espíritu del Señor? Entonces, cuando Pablo está diciendo aquí, nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿qué está diciendo? Los que tenemos el Espíritu de Cristo. ¿Sí o no? ¿O lo leemos otra vez en Romanos 8? ¿Lo leímos en Romanos 8 ahorita o no? ¿Sí ve que se dispersan? Estamos hablando en Romanos 8, lo leí en Romanos 8 primero. Ya después Y después pasé a Corintios por lo mismo. Y les dije, en Corintios y en Romanos, leímos en Romanos 8, en Romanos 11, 33, 34.
Y en el 34 dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Esa misma palabra estoy utilizando en esta 2 Corintios 2:16. ¿Quién conoció la mente del Señor? Pero está haciendo alusión ¿a quién? A Isaías, al profeta, diciendo, ¿cómo dice el profeta? ¿Quién conoció el Espíritu del Señor? ¿Sí o no? Está diciendo que cuando habla de mente aquí está hablando de lo mismo, de espíritu. De mente y de espíritu, o de espíritu es lo mismo. Y cuando dice aquí, terminando el verso, dice, ¿qué quiere decir cuando dice, nosotros tenemos en la mente de Cristo? Pues lo mismo que dijo en Romanos 8. En Romanos 8 dijo de esa manera, yo se lo leí. Dice, Romanos 8:9, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita, mora en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el Mesías o del Mesías, no es de él. En cambio, si Cristo está en vosotros, vuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, pero vuestro espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahushua habita en vosotros, el que levantó al Mesías, Yeshua, de entre los muertos, vivificará también vuestro cuerpo mortal por medio de su Espíritu, el cual habita. ¿Qué significa la mente? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Significa que el Espíritu de Cristo habita en ustedes, habita en nosotros. Así, hermanos, ya no somos deudores no a la carne, sino no a la carne para que vivamos según la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Pero si viven conforme al Espíritu, ¿a cuál Espíritu? El de Cristo, el de Mesías, el de Dios. Entonces dan muerte a las obras de la carne. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son aquellos que son guiados o que tienen el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios en sus vidas? ¿Quiénes son esos? Los que obedecen, los que son hechos justos, los que pasaron de la muerte a la vida. Efesios 2:5. ¿Vamos bien? Terminamos ahí el tema. O podemos seguir después, otro día seguimos avanzando. Pero vean, concluyendo ahí lo del Espíritu. En ninguna parte de la Biblia dice Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tampoco dice Dios Hijo. Tampoco dice Dios Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 8:6, sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, el uno y único, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Yo vuelvo a decir, si Pablo fuera trinitario, diría, sin embargo, para nosotros solo hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, y le cabe ahí de maravillas. Para mí, Pablo no fue trinitario, porque nunca hizo alusión a lo mismo. Y cuando hablan del Espíritu, ¿a qué están haciendo referencia? Mire, es como cuando hablamos de mente, aquí hablando de mente. La mente de Rubén Darío es la misma mente de Rubén Alejandro. O la de Alejandro, Rubén Alejandro es la misma de Rubén Darío. ¿Y se llaman Rubén los dos? No. ¿Por qué no? Bueno, pongamos de ejemplo a Rubén Alejandro y a aquel Aníbal, ya que los dos son motocarros. Pues manejan motocarro. ¿La mente de este es la misma mente de aquel? No, tienen el mismo oficio. Tienen el mismo oficio. Sí. Se pueden encontrar en el camino, pueden cargar lo mismo, pueden cobrar los mismos precios. ¿Y por qué no son iguales? Porque tienen distintamente, porque tienen distinto espíritu. El espíritu de Rubén Alejandro, ¿hacia dónde lo conduce? El espíritu de Aníbal, ¿hacia dónde lo conduce? El espíritu que está en cada uno de nosotros, ¿hacia dónde nos conduce? Si nosotros tenemos el espíritu del Mesías, ¿hacia dónde nos debe conducir? En Romanos 6, perdón, en Hechos 6:16, Hechos 6:6, perdón, 6:7, dice, al llegar a Misia, intentaron, ellos en su espíritu, en su carne, en su intención, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Yahushua, dice mi versión. Claro que Reina Valera 60 no lo tiene, pero en el griego está, en el interlineal, usted lo puede buscar en el original en griego, dice el Espíritu de Jesús. Reina Valera 60 no lo tiene. En Reina Valera dice el Espíritu no se los permitió, pero legalmente, eso se lo quitaron pues, Reina Valera 60 se lo quitó. En esta que es versión 2000 ya se lo agregaron otra vez de nuevo.
Es decir, lo pusieron como estaba escrito. En griego dice, el Espíritu de Jesús. No les permitió. El Espíritu de Dios, que es lo mismo que el Espíritu del Mesías, según Romanos 8, según Pablo en Corintios y en Romanos 11, y en fin, por donde usted lo quiera mirar, según Pablo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Mesías, es el mismo. No se los permitió. Según, ¿por qué? Porque eran guiados por el Espíritu, ¿sí o no? Por el Espíritu de Jesús. Lo leímos en Romanos 8. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vuelvo a repetir. ¿Sí se acuerdan que lo leímos en Romanos 8, 9? ¿Sí lo leímos o no? No me hagan esas caras pues que caen como pensativos. ¿Lo leímos o no lo leímos? Romanos 8, 9. Si el Espíritu de Dios mora en ustedes, son guiados por el Espíritu. Me están diciendo a mí que ellos son guiados por el Espíritu. Está muy bien. ¿Quién me lee, por favor, desde el verso 8 al verso 15? Hechos 16, 8 al 15. ¿Quién lee, por favor? Así que pasando de largo por Misia, bajaron al puerto de Tróade. Allí Pablo tuvo de noche una visión de a un hombre de la región de Macedonia que puesto de pie le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto Pablo tuvo esta visión, preparamos el viaje a Macedonia, seguros de que Dios nos estaba llamando para anunciar allí la buena noticia. Seguros. Esa seguridad, Hechos 16:10. ¿Esa seguridad quién se la dio? ¿Sí o no? El Espíritu. El Espíritu de Dios. O del Mesías. ¿Sigo? O el Mesías mismo, como tal. Porque si el Mesías está en ustedes. Siga, compañero. Nos embarcamos pues en Tróade y fuimos directamente a la isla de Samotracia. Y al día siguiente llegamos a Neápolis. Y allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y una ciudad muy importante de esa parte de Macedonia. Ajá. Allí estuvimos algunos días. El Shabbat, dice el sábado. El Shabbat. No, es que aquí dice que el Shabbat. El Shabbat. Dice el sábado, pero le damos los centros. Sí, sí. Porque no ponen como debe ser. El Shabbat salimos a las afueras de la ciudad, Miren lo que está pasando allí. Siga. junto al río donde pensamos que había un lugar de oración de los judíos. Nos sentamos y hablamos del evangelio a las mujeres que se habían reunido. No lo hablaron en la sinagoga, fue en la calle, ¿Por qué no hablaron en la sinagoga? porque no había. No había Pero él fue a sinagoga. buscar. ¿Dónde no había sinagoga? Hechos 16, Pero 14. aquí dice que un día de reposo. Sí. Pero aquí en esta versión dice sábado. Shabbat, sí. Doña Gloria no toma. Día de reposo. Doña, sí, ella sí toma. A las Entonces, malas, aquí en pero esta sí. versión dice el sábado. Una de ellas se llamaba Lidia, Lidia, verso ojo, 14. ojo con Lidia. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas finas de púrpura. Vendía púrpura, bueno. A esta mujer que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con toda su familia y después nos rogó: si ustedes juzgan que de veras soy creyente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa, y nos obligó a quedarnos. Ojo, délo hasta ahí. Y nos obligó a quedarnos. Bueno. Mire pues, los que son guiados por el Espíritu andan conforme al Espíritu. Para ser guiados por el Espíritu, tiene que habitar el Espíritu de Dios en nosotros. Tiene que estar el Mesías en nosotros, el Cristo. Cuando usted está leyendo Hechos, hay una cosa muy particular. En el capítulo 10, del capítulo 16, ya Lucas entra en acción. Lucas escribe Hechos, pero Lucas relata de lo que le contaron. Muchas cosas que él escribe del Evangelio de Lucas fue porque le contaron. Y de muchas cosas de Hechos también le contaron. Pero
pero a partir del verso 10, ustedes pueden leer, nosotros podemos leer, ellos atravesaron, el verso 6, atravesaron la región de Frigia, atravesaron, es decir, en tercera persona, ellos. Al llegar a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿Quiénes? Ellos. Vamos bien. El verso 8, pasando a Misia, descendieron. ¿Quiénes? Ellos. Verso 9, Pablo en la noche tuvo una visión. ¿Quién? Pablo. Listo. Cuando usted llega al verso 10 dice, cuando vio la visión enseguida, procuramos. Ya Lucas se integra ahí, se añade. No dice procuraron ir, sino que procuramos. Ya estaba metido en el grupo. Ojo, présteme atención. Lucas está ya metido ahí. Ya las cosas que él escribe aquí, ya las está viviendo él. Verso 11. Zarpando de Troas, vinimos. ¿Está incluido, sí o no? Está incluido Lucas. De allí llegamos a Filipos, la principal ciudad de Macedonia. ¿Por qué se fueron para Macedonia? Porque Pablo tuvo un sueño de un varón macedonio. Listo, llegaron a Macedonia. Llegaron a la ciudad principal, Filipos. Filipos es una colonia romana, dice la Biblia mía. Y en Filipos quedamos varios días. Acuerde que Pablo cuando llegaba a una región y lo recibían, se podía quedar varios días, meses, hasta años. El sábado salimos fuera de la ciudad junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Características. Filipo no tenía sinagoga. Si hubiera tenido sinagoga, ¿qué hubieran hecho? Llega a la sinagoga. ¿Y usted por qué dice eso? Pues porque desde Hechos 13 estamos leyendo la secuencia de Pablo. Es más, nosotros podemos leer aquí, en el capítulo 17, señor. En ese tiempo no habían sino la sinagoga donde predicaba Moisés, No había más. No había como ahora que hay sectas de todas. No había cristianismo, no existía eso. El único lugar donde se leía Moisés, donde se leía Torá, profetas, salmos, las sinagogas. Lo que sí había en otros lugares de adoración a otros dioses. Ah, sí, eso sí, correcto. Habían lugares paganos, sí, eso sí había. Templos paganos, sí, claro, por montones, claro. Los griegos, todo el mundo tenía sus templos sus templos, ¿qué? Paganos. Cuando Pablo entra, que dice por ahí que al Dios no conocido, para allá pasamos enseguida. Ah, no, pues hoy no, sino que después vemos. Míreme, vea, en el capítulo 17, mire, vea, ellos salieron de allá donde estaban. Y dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. En el 17. El 17:2. Ah, ya pasamos al 17. No, estoy leyendo. Y como acostumbraba Pablo, fue a la sinagoga y por 3 sábados razonó con ellos basándose en las escrituras. Mire, ellos vienen de estar hablando en las sinagogas, de sinagoga en sinagoga, pero llegaron a Filipos y no había sinagoga. ¿Pero qué sí había? ¿Qué sí había? No había sinagoga, pero ¿qué sí había? Había un lugar de oración donde se reunían las personas a orar. Yo estuve preguntándole por ahí a Google ¿cuál era ese lugar? por qué no había sinagoga en Filipos. Entonces Google me respondió, me dice, pregúntale y verá. Posiblemente no habían 10 varones judíos creyentes para formar sinagoga. Que mínimamente tenían que ser mínimo 10 varones judíos creyentes para poder formar sinagoga. Me contestó Google. ¿Qué pasó aquí? ¿Con quién se encontró? Con mujeres creyentes, pero no lavando ropa. No va a decir, no, es que ya estaban en el río lavando ropa. No, porque era Shabbat. ¿Qué estaban haciendo? Léalo, verso 13. Estaban orando.
Pero estaban orando en un lugar específico. O 13 y se reunían 14. En la esquina, en la plaza, o en el No, mercado. no, mire que están fuera, Fuera, estaban por fuera de la ciudad. En día de reposo se reunían en un sector, junto al río, en oración. Ellos iban a orar Ajá. y se encontraron con él, ¿verdad? Que iban para allá por donde estaba. Pero es que, mire que dice que suponía, en la Biblia mía dice suponíamos. ¿Cómo dicen las otras versiones ahí? El verso 13. ¿Ah? Solía. Es decir, ¿usted qué cree que Pablo y Silas dijeron? Preguntaron. Sí, tuvieron que hacer. Preguntaron si hay un lugar de adoración de los judíos. ¿Qué le dijeron? Ah, sí, esa gente se reúnen por allá junto al río. ¿Qué se encontraron? Mujeres que estaban en oración. Pregunta, ¿qué clase de mujeres? Se encontraron con Lidia. Las mujeres revendían púrpura, tenían económicamente. Era platica, tenía platica de puro. Que se vendían telas Finas. ¿Sí o no? Finas. Eran pobres. No. Pero mire, vea, nos sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido para la oración en día de reposo, en Shabbat. Una de ellas, llamada Lidia, que vendía púrpura de la ciudad de Tiatira, respetuosa de Dios. Como la Biblia mía dice respetuosa, ¿qué dice la de usted? La 60, por ejemplo, ¿qué dice? Que adoraba a Dios. ¿Qué otra palabra tienen por ahí? ¿Qué otra palabra? ¿Qué otra versión dice? La 43. Dice aquí dice respetuosa, que Lidia era respetuosa de... Del mismo 16. Sí, respetuosa de Dios. 16:14, muchachos, 16:14. ¿Qué dice? ¿Qué otra palabra hay? Yo tengo respetuosa. ¿Qué ella dice? ¿Ah? No, dice que Lidia era ¿qué? Temerosa. ¿Qué? ¿Cómo dice? Temerosa. ¿Cómo dice? Que adoraba. Adoraba. Ahí dice que adoraba, en la otra dice respetuosa, en esa mía dice respetuosa, en la otra dice temerosa. Es la misma palabra que está en el capítulo 13, verso 43. ¿Cómo dice Hechos 13, 43? Y despedía la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Ahí, Piadosos. piadosos. ¿Estamos bien? Esos prosélitos piadosos, ¿son judíos? Sí, porque son prosélitos. Pero son piadosos. ¿Vamos bien? Présteme la atención. Lidia, la mujer que recibió a Pablo, que escucharon a Pablo y a Silas lo que estaba hablando. Le bendiga, joven, Maranata. Siéntense ahí, vean. La del perro es la allá. La del perro no, la de los gatos. La del perro, la de los gatos. Suban un poquito para poder... bueno, ya sí, suban. Es para no pellizcarnos aquí. Les da por pasar para el inodoro, entonces Venga, no ven. Eso, entonces... Ya le pusieron saco. Tremendo muchacho. Pusieron saco a ese muchacho. Lo hizo quedar mal a todos. No, señor, aquí no tenemos rudimentos. No. Él en la otra iglesia le tocaba hacerse su trajecito. No, comprarlo. Por no, le toca comprarlo. Pero allá no le daban la plata para el uniforme. No, me dicen cuál es. Vea, es este. Es lo que les estoy preguntando. Ya. Yo creo que te estaba preguntando por la plata. No, ¿cómo es el uniforme para comprarlo? Eso sí. No, ¿sabe qué? Dejémoslo al gusto suyo, como usted quiera. Y Sí. escójalo como usted quiera. Después no hay que. No, nosotros no queremos. Mire, vea. ¿Qué clase de mujer era Lidia? Piadosa, entonces.
Tenía platica. Ya dijeron por ahí que vendía púrpura, esa que era negociante. Era Shabbat, entonces ya no negoció el Shabbat, no estaba negociando, estaban en oración, porque era Shabbat. Pero era judía. Era del judaísmo. Sí, del judaísmo sí, pero era judía. No, no era de sangre judía. Bueno, era nacida judía. ¿Tendría marido judío? Si era respetuosa de Dios, Entonces era de las que se quedaban. Era- La mujer no entraba ahí en la sinagoga. podías, no, sí entraban, está en un lugar aparte. ¿Era judía? No. Era piadosa, temerosa de las naciones. Entonces, ¿hasta dónde llegaba? La puerta. Hasta la puerta. No era el judaísmo, estaba ahí pues en instrucción. ¿Sí o no? Llegaba hasta la puerta. Mire cómo nos estamos encontrando a los piadosos. Quizás Lidia era la líder de las otras mujeres. Porque mienta Lidia. Quizás Lidia era ahí la que llevaba la vocería. ¿Qué Y... dice? Dice al verso 16, ya está. 16, 14. ¿Qué dice Rubén Darío? Dice, una mujer llamada Lidia, Micrófono. una mujer llamada Lidia, una Ajá. vendedora de púrpura de la Sí. ciudad de Tiatira, Sí, que adoraba a Dios. sí. Esta estaba escuchando y Jehová le abrió el corazón por completo Ajá. para que prestase atención a las cosas que Pablo estaba haciendo. Listo. Diciendo. O sea que ella ella apenas estaba como Ella estaba empezando a escuchar. Ella estaba acostumbrada a escuchar. Cuando iba a otro pueblo, llegaba a la sinagoga, ¿hasta dónde llegaba? Hasta la puerta, era una temerosa. No la dejan entrar. Llegaba hasta la puerta. El Señor abrió el corazón de ella. Eso es lo que yo quiero. Hoy toca el 17, estamos repasando. ¿Ves? No, estamos en el capítulo 16. No hemos acabado. No, el 16 no. Hay 4 domingos. 3 domingos. Yo hoy no puedo. 3 sábados, 3 domingos. Y se me hace decir domingos, sábados, 3 sábados. 4 sábados. 3 sábados. 3 sábados con este. Mírenme, Es que nosotros íbamos muy lento, hermano. 4. Sí, no, así es que. Pero así es, pero se va. Ahorita, Miguel, usted no fue ninguna de la religión. Yo creí que estábamos repasando como diario, como leemos lo mismo. Como decía. diario leemos lo mismo. ¿Sabe qué me acuerdo? Diario leemos lo mismo. ¿Ah? Que vamos en el mismo capítulo, ya con el cuarto sábado. Entonces, una vez en un culto, un domingo, ellos habían propuesto allá en el campamento pentecostal, habían propuesto de que iban a leer la Biblia. Entonces, bueno, vamos a empezar con Mateo capítulo 1. Todo el capítulo, dos capítulos en unos minuticos. Entonces se sienta mi esposa y dice, yo pensé que íbamos a leerlo. Iban a leerlo. Y analizarlo y explicarlo. Antes de que empezara pues toda la liturgia pues, que se hace. Y Mire, veas. entonces, Nosotros aquí le estamos dando Pero cuenta mire, de que sí se debe de mire, hacer. pero mire que hemos estudiado varias veces el mismo y vea todo lo que hemos aprendido. Cada que lo estudiamos y volvemos y no lo estudiamos y volvemos y aprendemos otra. correcto, eso es verdad, totalmente cierto. Eso nos tiene que pasar, y nos tiene que pasar así. Disculpa ya. Mire, entonces Lidia, tenemos a una gentil, a una mujer de las naciones, pero temerosa, piadosa. ¿A quién se asemeja? Ya la pasamos, la historia ya la pasamos. ¿A quién se asemeja esta mujer? Hay un hombre que tiene las mismas características. A Cornelio. Capítulo 10. Cuando usted lee Cornelio y dice un hombre temeroso, es la misma raíz, en griego la misma palabra, la misma raíz que esta. No son la misma palabra, pero tienen la misma raíz. Cornelio, piadoso. Y esta mujer están en las mismas circunstancias. Están en las mismas circunstancias. Cornelio, donde vivía Cornelio, tal vez no había sinagoga. Por eso le pasó lo mismo que a esta. Pienso yo, no sé. Habría que indagar si en Cesarea. No. ¿Cornelio estaba en Cesarea? ¿Cornelio dónde es que estaba? ¿Ves? Se me escapó. De más que si había sinagoga o no, no sé. Y no había pues en todo. No, en todas las ciudades no. Pues mire que en Filipo no hay. En Filipo no hay. Todavía no había sinagoga, ¿sí? Pero no. En Filipo no había. Aquí estamos leyendo que no había. No había, en Filipo no había sinagoga. Entonces no pero entra, si había iglesia. no había No, iglesia. había iglesia. No, aquí O sea, que Pablo no apenas la confirmó. Todavía no la había. Pablo apenas está dejando gente.
Están formando discípulos. Recordemos que lo que hablan Hechos de los Apóstoles de iglesia son discípulos que se quedan ahí enseñando. Eso es lo que llamamos eclesía, discípulos, un grupo de discípulos ahí. Entonces apenas estamos en esas, apenas va a empezar Pablo. Y aquí empezaron las mujeres. En otros lados empiezan con hombres, aquí empezamos con mujeres. Cuando ella fue bautizada, Pasó lo mismo que con la familia de Cornelio. cuando ella fue bautizada, pasó lo mismo con la familia de Cornelio. Pero estos no hablaron en lenguas. Cuando ella fue bautizada junto con su familia, nos rogó. ¿A quién? A Pablo, Silas y Lucas. Bernabé se fue con Juan Marcos. Ahí en el inicio del capítulo. Acuérdense que andan tres. Andaban Pablo y Silas. Y aquí ya estaba Lucas, está metido. Listo, acuérdense. Cuando ella fue bautizada junto con su familia, nos rogó: si habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad a mi casa. Mire, vea. Y hospedaos en ella. Y nos insistió a quedarnos. Pregunta: ¿por qué esa mujer les dice de esa manera? Además que ella ya había escuchado en una sinagoga que se predicaba. ¿Y quién es Pablo? No, ella ya había escuchado en una sinagoga que se predicaba. Pues, Más o menos así. de algún lugar. ¿Ella conocía qué? De la Torá. ¿Conocía de qué? No solo de Torá. ¿Conocía de qué? De judaísmo. ¿Qué conocía de judaísmo? ¿Quiénes no se mezclan con quiénes? ¿Sí o no? Después de bautizada. ¿Se bautizó ese mismo día? Estaban junto al río de todas maneras también. No sé si se bautizó ese Pues, mismo día. Se iba a bautizar el mismo día. ¿Se bautizó a los 8 días, al sábado siguiente que reunieron o ese mismo día? Ellos no habían ido a ninguna No, ¿sabes parte. qué pudo haber pasado? Ah. Yo le pregunto, o sea que ahí nació la primera iglesia en Tiatira. En Filipos. No, porque ¿Sabes qué ahí- pudo haber Están en pasado Filipos. ahí, muchacho? Están en Filipos. Sí. Como el eunuco que iba leyendo y no entendía hasta que le explicaron. Eso. Pudo haber Ah, pasado pero... así. pero Pudo haber sido esa- así, esa como el eunuco. Pero esa mujer es de Tiatira. Ellas de Tiatira, pero están en Filipos. Ahorita vamos a leer un pedito de Filipenses. Acuerde que aquí está la carta a los Filipenses. Aquí estamos. La carta a los Filipenses está aquí en este pedacito. ¿Listo? Lo que vivió Pablo aquí, él saca una carta de todo lo que vivió aquí. Y todo lo que está diciendo en Filipenses es por lo que vivió aquí en este capítulo. Y demás que le escribirían algo a Pablo. Le mandaron una carta diciendo: vea, está pasando esto y aquello, ¿sí o no? Entonces él va a responder. La carta, recordemos, todas las cartas de Pablo son en respuesta a otra carta, que eso es lo que no tenemos. La carta a los romanos es porque le escribieron una carta, entonces Pablo contestó. A los corintios lo mismo, respondió. Todas las cartas de Pablo son respuesta a otra carta. ¿Vamos bien? Oiga, pero yo quiero resaltar ahí una cosa. Que Sí. ahí no la ven. Señor, sí. No, dale. Ah, no, de ahí escuchaba. Lo que queda claro ahí, tanto en esta escritura como en la del eunuco, es que cuando la persona entiende y el Señor actúa, Cuando él cree. el bautizo se demora muy poquito. Cuando cree, sí. Cuando la persona cree, el bautizo se demora muy poco. Porque es que el bautismo Ya habrá, ya dirá eso. como símbolo... No, tranquilo, tranquilo. ¿Usted qué dice? O sea, el bautismo es como tal por medio de la palabra. El bautismo en agua física es necesario, sí. ¿Es obligatorio? Sí. ¿Es parte de los mandamientos? Es Sí. parte de, Sí. de cumplir toda justicia. ¿El mandamiento, el mojarse en agua lo salva? No. ¿La circuncisión lo salva? No. Lo que lo salva es creer. Pero si usted, si usted obedece, se circuncida. Creer es obedecer. Sí, claro. Creer es obedecer, obedecer es creer. Correcto. ¿Por qué se bautizaban? Creía. Y entonces, para los hombres el bautismo reemplaza la circuncisión. La mujer no se circuncida. Entonces los que se bautizaron ya no se circuncidan. Las mujeres no, obvio no. ¿Y por qué Timoteo lo circuncidaron? Ah, ¿Y por qué a Timoteo lo circuncidaron? ah, No, si ¿sí o no? No, no. circuncidarse, eso sí, espera, eso es obvio.
porque ya después de ser bautizado. Vea, présteme atención, vea. ¿El bautismo es obligatorio? Sí, claro. ¿Es obligatorio no comer cerdo? Sí, es obligatorio. ¿Es obligatorio guardar Shabbat? Claro, es obligatorio porque estamos creyendo, es obediencia. Estamos caminando en obediencia, entonces obedecemos el mandamiento. Pero como mandamiento. Lo que pasa es que los quieren elevar. La obediencia al mandamiento es que para salvación. Y la obediencia al mandamiento ya definimos, ya tenemos claro, no es para salvación. La obediencia del mandamiento es para santificación. ¿Por qué? Porque ya nos salvaron. Caminando en ellos somos santificados, somos salvos. Nos mantenemos en vida. Eso dice Levítico 18:5. Caminando en ellos tendréis vida. ¿Sí o no? Conservamos la vida. En obediencia estamos santificándonos porque conservamos la vida. Porque creemos que ya Yehoshua nos dio vida, nos salvó. Pero bueno, de todas maneras, préstenme atención, aquí yo quiero hablar de este pedacito. Después de ser bautizada, entonces ella les dice, juzguen ustedes si soy digna de que ustedes puedan quedarse en mi casa. ¿A qué está haciendo referencia ella? No está haciendo referencia a la Torá, está haciendo referencia al judaísmo. Judaísmo que ya ha aprendido. Lo que dijo Pedro en Hechos 10. Lo que le pasó, lo que le aconteció a Pedro en Hechos 10, que si no le bajan ese lienzo, entonces no va. A mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Porque en el lienzo, cuando el Señor le dice no llames común lo que yo he limpiado, no dice inmundo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Dice no llames común lo que yo he limpiado. ¿Sí o no? Los seres humanos no son inmundos, hacen inmundicia, eso es otra cosa. Los seres humanos son comunes, dejaron el estado el estado tajor de limpio y se volvieron comunes. Y a veces hacen inmundicias, eso sí es verdad, hacen inmundicia, eso es muy triste. Y si nosotros entonces alimentamos este templo, que es templo del Dios viviente, y lo alimentamos con lo que no es comida, con culebra, con cerdo, con perro, con gatos, con barbudos, con bagre, entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos volvemos... Esta semana tenemos una discusión aquí el jueves, que entre impío, ¿cómo era? Impío, pecador, ¿y cuál era otro? Rebelde. ¿A quién? Inicuo. Impío, inicuo y pecador. Tenemos aquí una discusión si era lo mismo o no era lo mismo. Mire, vea, esta muchacha sabemos, aquí uno puede apreciar más o menos, que es temerosa. Es decir, va a la sinagoga, va a la puerta, no la dejan entrar, conoce la costumbre de los judíos. Estos varones son judíos. Le hablaron del evangelio. ¿Qué le hablaron? Lo que siempre habla Pablo. ¿De qué habla Pablo? Está diciendo, Yehoshua es el Mesías y por medio de las escrituras le muestra. Mire que aquí no abrieron las escrituras. Lo más seguro es que no habían escrituras. Le hablaron a las mujeres. Mire que dice que les hablaron. O sea que las mujeres ya conocían de Biblia, pues de Antiguo Testamento. ¿O no? Claro que sí. Ya conocían algo. Escuchaban. Es más, dicen que eran, sobre todo Lidia, piadosa, respetuosa. Adoraba a Dios. ¿A cuál Dios? Al de la Torá. Al del Antiguo Testamento. ¿Al Dios de quién? De Abraham, de Israel. Al Dios de Israel. ¿A cuál más Dios? Al uno y único. Esta mujer adoraba al Dios, creía en el Dios de Israel. ¿Qué le faltaba aceptar? Aceptar a su Mesías. Lo entendió, lo creyó, se bautizó en el nombre de Yehoshua. Lo más seguro, aquí tampoco dice que se bautizó en el nombre de Jesús, pero lo más seguro es eso. ¿Por qué? Porque aceptó que Jesucristo es el Mesías, se bautiza en su nombre. Luego entonces les pregunta a ellos, y ellos se quedaron en la casa de ella, eso no tiene discusión. Verso 16. Ojo pues, mira, un día que íbamos a la oración, salió a nuestro encuentro una muchacha. ¿A dónde iban a la oración? Al mismo lugar, al mismo río, al mismo sector. ¿Qué día? Un día de reposo. O bueno, tal vez sería otro día. Pero si iban a ese lugar a orar.
Esclava que tenía espíritu adivinador y adivinando daba mucha ganancia a sus amos. Nos seguía, mira, ahí está, todavía está Lucas con ellos. A Pablo y a nosotros. ¿Quién más? ¿Quiénes son nosotros ya? Ya con la muchacha. O sea, yo pienso eso. Va con los discípulos, va con la eclesía, va con los discípulos, ¿sí o no? A él, a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de la salvación. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Quién es el Dios Altísimo? El Dios de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo, del uno, del único, del verdadero. Anuncian el camino de la salvación. Vea, repitió esto por muchos días y como desagradó al Pablo, él se volvió y dijo al Espíritu: en el nombre de Jesucristo y Yoshua, te mando que salgas de ella. Y salió en el mismo instante. Pregunta: ¿la muchacha estaba diciendo mentiras? No. ¿El espíritu de adivinación decía mentiras? No. ¿El espíritu de adivinación decía la verdad? Sí. ¿Cuál fue el error ahí? Así como los demonios conocían a Así como los demonios conocen Santiago 2:19. conocían a Jesús. Ajá. Los demonios creen. Estaba clamando ahí para que el Señor la tocara. La muchacha se arrepintió, se salvó, no dice nada. No lo registra. No lo registra. Pero mire lo que va a acontecer luego. Pregunta, mire, el problema aquí es este. El espíritu de adivinación hablaba la verdad. Hablaba verdad. No decía mentiras. Estos son siervos del Dios Altísimo y predican el camino de la salvación. ¿Pablo actuó en la carne o actuaría en el espíritu? ¿Un arrebato? ¿Qué pasó? ¿Qué cree usted? Yo yo creo eso. Yo también creo así. Pablo se enojó en su carne y entonces Ya molesto. Pablo ya se molesto. Eso, esa es la clave. O sea que molesto invocó al nombre de Yehoshua. Le dijo: Sal fuera. espíritu, sal fuera. Ya le molestó, se cansó, se aburrió. Todos los días, si se van todos los días a la oración o cada día de reposo, ¿cuántos días de reposo le quedarían? Aquí dice que molesto. Y esa vieja detrás de ellos gritando, Dice molesto. diciendo, Molesto. pero mire lo que decía. ¿Qué dice que le desagradó? Mire lo que decía. ¿Qué dice? Mas desagradó a Pablo, Desagradó. Aquí dice que molesto Pablo. y este se volvió y dijo al Espíritu: Entonces, si nosotros nos volvemos molestos a las personas predicando el evangelio del reino, ¿sí o no? Uno se vuelve molesto. Sí, tenga el miedo. ¿Para quién? A los que no creen. ¿Sí o no? Hay que mirar eso. Ese acontecimiento, ese pequeño acontecimiento que yo creo que fue en su carne. Yo quiero hacer un aporte de todo esto que yo lo he estado acompañando a ustedes en las predicaciones en las calles. Y la gente está acostumbrada a que arrepiéntase porque se va a acabar esto y se van a perder. Y ustedes están predicando casa de Israel y casa de Judá. Ustedes casa de Israel, ustedes hacen parte de esa casa de Israel que se dispersó entre las naciones. Yo, desde mi poca fe humana, desde esta carnalidad, yo siento que la gente no está entendiendo. No estoy diciendo que le están haciendo mal. Sí, está bien. Usted me está entendiendo. Yo Sí. estoy pensando que la gente escuchan cuando hablan de mandamiento. Usted fue testigo que le decían que bien, que está predicando. Pero usted es casa de Israel que está entre las naciones, que está dispersa. La gente, yo siento que no Van a oír las ovejas que no deben. tienen que ser esas Es ovejas. que eso es lo que porque una persona que, hombre, pero ¿quién es? ¿Quién es? Cuando uno tiene esa incógnita, pues, Claro. ¿quién? Porque vea lo que pasó con esta señora Lidia. Vean, ahí sale él. Si a alguno le interesa, pregunta. ¿sí? Claro, Se hablan ¿Por qué? ovejas, oirán mi Por eso es voz. bueno esperarse a ver si de pronto alguien ¿Y llega. por qué no se quedaron en la plaza? Ellos fueron preguntando. Y se fueron a un No, lugar de esa oración. tampoco. Bueno, esa es otra.
¿Por qué en la plaza no se pusieron a gritar? Bueno, aquí no hay sinagoga, parémonos aquí a ver quién nos presta atención. No, ellos van a los que... Se me está escapando esa parte. Los que conocen. Ellos van al lugar donde está la gente interesada. Eso sí es verdad también. Ellos van al lugar donde está la gente interesada. Bueno, yo digo que... ¿Aquí quién sería la gente interesada? Aquí en Segovia, aquí donde estamos nosotros, en esta actualidad que estamos. Nadie. A Rubén no lo conocíamos. Ah, yo le hago algo, un aporte ahí. Yo más o menos tenía indicio pues, desde el grupo, pues no había dónde era. Iba bajando por el tripero, bien le fue. Sí. El hermano Aníbal estaba predicando y me llamó algo que me llamó la atención de que los mandamientos, y como le digo, aquí no predican sobre mandamientos, del tampoco, no me aguanté, bajé abajo y me devolví, porque escuché, me paré, ustedes me movieron el día, Ajá. me paré en la mitad de loma Sí. y escuché y yo más o menos, siempre sabía de que si era verdad, si esto es verdad, eso pasa con muchas personas, cuando tienen conocimiento y conocen la verdad y escuchan a una persona que está predicando la verdad, que para y pregunta, no sigue derecho, porque algo que no me interesa, que el chaval no es para nosotros, no, pues no es para mí, sigo derecho, Correcto. Mire, vean, en el tiempo de Pablo, en esos tiempos, tenemos sinagoga, tenemos judaísmo, donde está la Torá y sus reglas de hombres hechos con sus cosas, y tenemos iglesias, templos paganos. ¿A cuántos templos paganos fue Pablo a predicar el evangelio? A ninguno. A ninguno. Cuando digo lo de Dios, Pasaba por ahí, pasando por la plaza, pero nunca fue un templo pagano a predicar. Atenas. ¿Por qué? No, nunca fue un templo pagano, nunca fue a un templo pagano a predicar, a un edificio o a un lugar de paganismo a predicar, jamás, de los jamás. Pasó por bueno, cuando lleguemos allá nos vamos a dar cuenta, o lo lee usted después. Pasó y vio un lugar que decía. Su espíritu de maldecía al ver la idolatría. Ajá. Pero mire, vea, en este momento nosotros, cuando nos paramos a predicar, ¿cuántos de las que están escuchando no tienen algún conocimiento de la Biblia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es muy importante. El paganismo de Pablo en este momento, el paganismo no le interesaba, no sabían qué era eso. ¿Quiénes son los que tenían conocimiento de Biblia? Los que estaban en la puerta o adentro de la sinagoga. En este caso, Lidia, ¿dónde estaba? En la puerta. ¿Tenía conocimiento? Mire que sí tenía conocimiento. Y era de los de la puerta, como Cornelio, como los de la puerta, así como está allá el compañero. ¿Sí o no? Pero estaba en la sinagoga, estaba interesada. Nosotros todavía tenemos obligación, tenemos mucha obligación, porque aquí, cristianismo, en cualquiera de sus sectas, pentecostales, adventistas, trinitarios, la que quiera, tiene, católico romano, tiene Biblia y conocen de Biblia. Algunos católicos conocen de Biblia. Aquí todo el mundo juzga, todas las protestantes juzgan a los católicos que los juzgan de lo peor. Pero hay católicos creyentes de su católica y tienen doctrina católica y sacramentos y Biblia y defienden su religión. Y está muy bien. Pablo no le rogaba por a nadie tampoco. No, eso también es verdad. Pablo no es que estaba ahí insistiéndole. Es que de eso no retrata el evangelio, de rogarle al otro o meterle al otro por no. Pero es que lo bueno de Pablo es como dice que en Romanos, hablo con los que saben de la ley, ¿sí o no? Pablo, gente que sabía también hablar de Torah. Pablo, yo hasta ahora lo que hemos leído, hasta el capítulo 16 que vemos en Hechos, yo veo que está hablando con gente que le interesa. Que ha leído Torah. Pablo va a la sinagoga porque es donde se lee escritura. ¿Para qué Pablo se va a parar un templo pagano a hablar de escrituras? ¿Con qué finalidad? Allá lo pedí. Bueno, entonces Allá lo me voy a espera. pensar. Como cuando Entonces, se fue que hay tengo una duda. Entonces Pablo fue un apóstol fue seleccionado por el Señor para predicarle a judíos y a gentiles. a la casa. Fue seleccionado para... judíos y gentiles. Vamos a leerlo. Es casa de Israel que viene siendo los judíos. Los que estaban en gentiles. otras partes. Vienen a ser los gentiles. Mire, vea.
Vea, vamos a hacer un paréntesis ahí. Porque esas no eran ovejas que estaban esparcidas los judíos. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 9. Présteme atención, vea. Hechos capítulo 9. 9. Sí, porque creemos que Pablo fue enviado a los paganos y la Biblia no dice que fue enviado a los paganos, fue enviado a los gentiles. Perdón, fue mandado entre los gentiles. O a qué clase de gentiles. Hechos 9, les voy a leer. Hechos 9, verso 15. Dice, bueno, léalo en Reina Valera. ¿Quién lo tiene en Reina Valera? El Señor le dijo, ve porque este hombre es instrumento elegido por mí, a llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Bueno, mire lo que dice en griego. El Señor se está haciendo una... Vea lo que dice en griego. Le voy a leer lo que dice en griego. El Señor le dijo, ve porque este hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes, ambos, pueblo de Israel. Ah, en esta dice, y de los hijos de Israel. Vuélvalo a leer en la 60. Vea lo que dice. Ve porque este hombre es instrumento para quién? A los gentiles, a los reyes A llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Se lo va a leer en griego. Ve porque este hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes, ambos, pueblo de Israel. ¿Cómo queda? Mejor allá. Difícil. Difícil para la cristiandad. Queda difícil para la cristiandad. Las traducciones están mal. Queda difícil para cristian. Para la cristiandad. Para el cristianismo. El instrumento instrumento me es este para llevar mi nombre Hechos 9, 15. a los gentiles, reyes, ¿Y qué Biblia es esa? ambos. No, esta es la 2000. Lo que pasa es que lo miré en griego. Usted puede tener la versión que usted quiera. ¿Qué es lo que insistimos aquí? Cuando usted tenga problemas con un verso, vaya, búsquelo como está escrito en griego. Vea, Pero aquí dice bueno. la ciencia se aumentará, y cuando habla de ciencia no habla de celulares, sino de conocimiento de Dios. Ajá. Mire lo que dice la de los testigos. Dice, Pero el Señor le dijo, ve, porque este hombre es un instrumento escogido por mí para llevar mi nombre a las naciones, así como a reyes y a los hijos de Israel. bueno, dice lo mismo. Pone como 3 grupos. Dice, Dice lo a los mismo. naciones. Pero mire, pero sí corrige una palabra. Dice a las naciones. Dice a las naciones. Es que esos son gentiles. Lo que pasa es que nosotros cuando leemos gentiles estamos pensando en el paganismo. Y vuelvo al punto. Pablo, ¿a cuántos pueblos, a cuántos templos paganos fue? Usted nunca lo va a leer en Hechos de los Apóstoles. Es que no estamos hablando Si de fue, paganismo. por eso, si fue a los gentiles paganos, si hubiera ido a los gentiles paganos, lo hubiera dicho, hecho, lo escribe. Lucas lo hubiera escrito. Fue instrumento me es este para ir a las naciones, me gustó eso, a las naciones, Pero a pesar reyes, pero ambos. A pesar de que él no fue a un templo pagano, Sí. le predicó a gente pagana. ¿A cuáles gentiles le predicó? ¿Cuántos paganos se convertirían? A los de Atenas. Le voy a mostrar cuántos, aquí en ese mismo capítulo 16, A Atenas algunos sí le creyeron porque él predicó en el medio de la... vamos a ver, vamos para allá. Entonces, cuando dice los gentiles son los gentiles de la tierra. Las naciones, no, sí, está bien, vea. Pero es que está hablando a las naciones porque entre las naciones está ¿quién? Ese es el punto. Entre las naciones, ¿quiénes hay? Están las ovejas perdidas de la casa de Israel, están las ovejas perdidas de la casa de Judá, está su pueblo, está disperso entre las naciones. Cuando dice las naciones, no está diciendo cualquier clase de persona. Pero Leo yo. Pero vemos que Pablo dice, en Atenas también dice, veo que son muy religiosos y que tenemos un templo y, Sí. y un altar en donde dice que a ese Dios Sí. no conocido. O sea, que entonces vemos que la gente no sabía nada de judaísmo. Nada de Biblia. Nada. ¿Cuánta Biblia utilizó Pablo ahí en ese sermón? ¿Cuánta Biblia utilizó Pablo en ese sermón? ¿Qué usted está diciendo ahí? Porque Cero pollito rallado. ¿Por qué dice que cero? Léalo. El Dios que hizo este mundo y las cosas que en él hay. Ah, siendo bueno. Señor, sí utilizó Eso. Biblia. ¿Sí utilizó Biblia? ¿Qué dijo? Eso. Eso dijo. Bueno, por eso.
Les habló desde su cosmovisión. Siendo Señor de los cielos. De su cosmovisión le dijo, hay un Dios verdadero. El Dios de Israel les No dijo. habita en templo hechos por manos humanas, ni es honrado por las manos de los hombres. Por eso, pero les dijo a ellos, como dice el profeta, como dice... ¿Por qué no les dijo? Como dicen las Sagradas Escrituras y utilizó las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque no tienen Utilizó la misma, la misma forma de adoración cosmovisión. de los paganos. la cosmovisión de ellos. O sea que prácticamente les dijo, este Dios es más grande que el Dios que ustedes Eso tienen es, ahí". ustedes tienen un Dios, el verdadero es este. ¿Cuánto tiempo va ahí? Vea, para que terminemos aquí, vea. Miren, lo que yo estoy recalcando aquí, 1 y media. hora y media. ¿Cierto? Sí, hora y 5 minutos. Hora y 5, bueno, vea. Mire, vea. Vea, no, ahorita en días adelante pasamos por ahí, vamos a pasar por ahí, por Atenas. Mire, vea. Pablo, ¿cómo actuó aquí? A mí me parece que actuó según la carne. Y mire el problema que se acarreó. Para allá quiero ir yo. Pablo se equivocó, yo creo que Pablo se equivocó. Pablo se equivoca y era un hombre y bueno, también tenía carne y bueno, en fin. Se lo metieron a la cárcel. Le metieron a la cárcel, pues mire, vea. Los amos de la muchacha, verso 19. Al ver que se había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que los romanos no podemos aceptar ni practicar. Totalmente cierto. Por eso cuando nos dicen por ahí, nosotros no tenemos que obedecer mandamientos porque nosotros somos gentiles, están hablando la verdad. Desde hace 2000 años vienen predicando lo mismo. Nosotros somos romanos, no tenemos que aceptar esas costumbres de ustedes. Nosotros somos romanos, nosotros somos gentiles. Los gentiles no tienen que guardar la ley de Dios, no tienen que guardar mandamientos, no crean en esas cosas judaizantes. ¿Sí ve lo que están hablando? Hace 2000 años ya lo hicieron. Verso 21. Enseñan costumbres que los romanos no podemos ni aceptamos guardar ni practicar. No podemos aceptar ni practicar. Esa es la discusión siempre. Eso no es a de ahora. Cuando una persona dice que es gentil, no tiene Dios. No tiene Dios. Andan sin esperanza y sin Dios en el mundo. Somos los gentiles. Y aquí concluye, pues somos romanos. Somos romanos. No tenemos que adorar a ese Dios de ellos, ni seguir sus costumbres, sus mandamientos. No hay que obedecer. Están en lo cierto. Están en lo cierto. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Los magistrados ordenaron que se les quitaran la ropa y los azotaran. Después de haberles dado muchos azotes. Mire el problema en que se metió por las cosas, por la impaciencia. Para predicar en la carne. No, por la impaciencia, por actuar en su... ¿Cuántos problemas nos podremos acarrear por ahí? Bueno, pensemos en eso, para que cuando nos llegue un problemita y nos calmemos ahí cuando estemos con el parlante por ahí, en el bafle, uno no sabe. No nos tiren miaos, una vacinilla. Pero es que no debe ser así. Si no dice la escritura que por causa de la palabra nos van a perseguir, a golpear a todos. Sí, pero no, digo yo, es en la respuesta que vamos a dar. Porque Pablo aquí, la muchacha iba detrás de Pablo gritando, pero ¿qué le impedía a Pablo, dice por la oración, seguir su camino? La vieja iba detrás gritando, pero no era más. Pero ¿para qué se puso? No, espíritu, en el nombre de Jesucristo, sal de ella. Pero yo pienso que eso era, pero yo pienso que, porque miren que, bueno, por lo que estábamos hablando sí yo, de pronto en vez el Señor tuvo una equivocación de una. Es que para allá vamos, vamos a seguir leyendo, se equivocaron. Bueno, o era que esa era la voluntad de Dios, que Él quería que fueran para que le prestaran a los presos. Eso es, para allá vamos, mire. Cuando él le gritó a la muchacha que dejara ahí, porque él sabía que era un espíritu y él le dio rabia, fue porque él sabía que era un demonio que estaba hablando ahí. Sí, claro. Entonces, pero miren lo que se ganó, le quitaron la ropa, los azotaron, después de haberle dado 23, muchos azotes, le echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Al recibir esta orden, el carcelero los llevó al calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. ¡Tan! Le puso los pies en el cepo.
Pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Ah? Y ahí viene el cepo de los envejas. El cepo, no, el cepo es más antiguo que este tiempo. No, pues, el cepo siempre es... el cepo se le cuenta que- Viene de allá. Sí, no, desde allá no, desde muy antiguo, es un castigo muy antiguo. el cepo- Pues de ahí lo cogieron ellos. El cepo es un lugar donde usted le atan los pies así y no lo dejan mover. Usted queda inhábil. Y a veces hasta le atan las manos también así. es un palo con dos huecos. Eso. Son dos palos y tienen, yo lo vi allá. Eso. Dos palos, uno encima del otro. Y el palo tiene un hueco. Eso. Se juntan y tienen un hueco y ahí lo dejan a usted sentir que no es capaz de moverse. Eso, no se puede mover de ahí. No se puede acomodar. O se sienta o se acuesta. El cepo es un castigo bravo. Y si le atan las manos y los pies juntos, Y un palo por ahí con 40 y 50 kilos, para irse sentado, ¿cómo fue? Porque amarrado, ¿cómo? ahí queda en el cepo. Entonces, mire, pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pregunta, ¿el castigo que se ganaron aquí fue por predicar el evangelio? No, por Pero eso escuchábamos nosotros, en el cristianismo eso escuchábamos. Pablo y Silas por predicar el evangelio y cantaban y se ganaron un castigo por predicar el evangelio. No, yo no le estoy leyendo eso aquí. Estoy leyendo que se ganaron ese castigo. Porque le sacaron el espíritu inmundo a la muchacha. Yo digo que Pablo actuó mal, yo estoy equivocado. Yo leo que Pablo a mí me parece que actuó mal, se ganó su castigo. El Señor el Señor media, el Señor toma lo malo y lo vuelve en oportunidad. Como dice por ahí, patrón, tenemos un problema muy grande. Es que no diga que tenemos un problema, diga que tenemos una oportunidad o no sé qué. Una oportunidad de trabajo. Eso, entonces... Un momento, Rubén, ¿usted tiene duda de que él se haya ganado ese castigo? Sí. Porque a la muchacha le volvió a decirle, bueno, y ahí es que le está diciendo, los patrones de la muchacha, ella le generaba ganancia. Cuando ya le dejó de generar, entonces los manes averiguaron, aquel que... Por eso fue el castigo. Y más le prendieron, ahí más le prendieron a los dos, a Pablo y a A Pablo los prendieron por eso. Pero la pregunta mía es que Ever está diciendo que él hizo mal en haber... Sí. Sí, No, yo no dije, yo digo que hizo mal. Sacado el espíritu. Yo digo que actuó en su carne. Eso. ¿Ah? Se llenó de rabia y... Pero entonces... Espérame, socorro, para que diga. Porque el espíritu, él sabía que era un demonio que Espérame, tengo que ellos peleen ahí, espérame. Y ese demonio ahí te transmite. La duda tuya es que Ever dice que él actuó en la carne. Ajá. Yo digo que no, porque el trabajo de él es ese. ¿Es cuál? Y él se cansó. ¿El trabajo de él es cuál? El- ¿Sacar espíritus o predicar el evangelio? El evangelio. Ah, bueno. Y le predicó el evangelio a la muchacha. Pero es que Le imagínate predicó el que evangelio a la muchacha, lo predicó. ¿Cuándo? Él no dice. No. ellos iban a ir a reunirse ahí A la oración. Ah, muchachos, pasa lo mismo que yo le he dicho. Pablo era humano y a Pablo lo tenemos que es Dios. Pablo no es Dios. También se equivocaba. Eso es lo que hay que tener. en la mente. Esa equivocación los llevó a la cárcel. Él también se equivoca. Pablo está ahí. Es como cuando la gente me dice, es que el rey David tuvo dos mujeres, pero es que el rey David no era Dios. Molesto. ¿Es pecado o no es pecado tener Y varias también y el mujeres? rey David también tenía el Espíritu de Santo. Y tuvo varias mujeres. ¿Si es pecado o no? Entonces miramos eso. No, yo Creemos que el pecado. No, sí, está bien, pero Creemos por que Dios. los personajes son Dios. no Espéreme. se Es que equivocan. Doña nadie sabe, Socorro, es que nadie- espérame. ¿Quién ha dicho que don Dios? Vea, espéreme. No, es Vea, que no no sé. hemos dicho Cristian, No, sí, pero no. cuando a Pablo le pasa algo siempre lo ponemos en duda. Me equivocaría. Dios, Sí, porque no duda. siempre lo ponemos en duda porque nos lo metieron aquí, que es que él es, no, O porque ningún Pablo lo error. hizo, o como porque Pablo lo hizo, yo también lo puedo hacer. Eso, así O como porque David Jalón- tuvo varias mujeres, yo las puedo tener. No, hay que entender eso, muchachos. Doña Socorro iba a decir algo. ¿Qué Mire lo que dice acá. dice? A ver. Pues, y eso lo hacía por muchos días por la muchacha. La muchacha iba detrás de ellos gritándole. Cuando se agradó a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos ¿Qué? que había salido la esperanza de su ganancia, la esperanza de su ganancia, Sí. prendieron a Pablo y a Silas Ujú. y los trajeron al foro ante la autoridad. Eso, y los acusaron falsamente. Porque ellos se les perdió toda Porque la muchacha tenía espíritu de adivinación. Ajá. Y el espíritu de adivinación adivinaba correctamente. Imagine que el espíritu de adivinación era tan correcto que lo que decía detrás de Pablo era verdad. Que salió la esperanza De la ganancia. de los amos. Es correcto. Entonces, Por lo que Pablo dice. ¿por qué lo echaron a la cárcel entonces? Ah, Por eso.
porque desveló por haber sacado el espíritu de ella, entonces perdieron la plática de adivinación de la muchacha. Mire que Ya. no había necesidad de que fuera librada Pero del demonio. mire que no estamos hablando de brujería, de hechicería aquí, que cualquiera es brujo. Aquí cualquier chucho, cualquier chucho sale que es brujo y la gente es tan incauta que a cualquiera le creen. No, estamos hablando de un espíritu de adivinación real que le adivinaba a la gente cosas. Que sí sabía. Sí sabía, porque imagínate que decía detrás de Pablo, estos son varones, siervos de Dios viviente y predican la salvación. Predican el camino de salvación. Era totalmente cierto. Cuando dice que predican, entonces por eso nos decían entre el púlpito. Es que vea, nos metieron a la cárcel porque estaban Por predicar, no, ellos lo metieron en la cárcel por haber sacado el espíritu a esa muchacha, los dueños de ella, porque ella era esclava, perdieron esa platica. Mira el problema que se acarrearon en una azotada, unos azotes, la cárcel y el cepo. Pero más adelante también dice que fue por eso. Vamos, Dice porque vamos para allá, vamos. enseñaban costumbres, porque estaban predicando, por eso. Por eso. No fue por predicar, en este que estamos leyendo. Estamos, vea, Todavía no. ellos los acusan, les dicen, aparte de la acusación, ellos van a decir, no, es que ya a la muchacha le quedó el espíritu. No dijeron eso, dijeron, vea, están metiéndonos costumbres y alborotaron al pueblo para poder tener gente para poderlos acusar. Es decir, los acusan falsamente. La acusación falsa, ¿cuál fue? Para poderlo meter en la cárcel. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no tenemos que guardar. Pero que dice acá, estos hombres siendo judíos. Eso. alborotan nuestra ciudad. Eso es, ¿sí Siendo ve? judíos. Eso es pues, esa sí es la acusación falsa. Pablo se ganó un carcelazo, unos azotes por el motivo. Pablo no es falso, ellos estaban enseñando el evangelio. Sí, pero no están alborotando al pueblo. Mira, ahí dice, ellos alborotan al pueblo. Y mire, Hablaban así de esa manera. míreme aquí, vea. ¿Y qué es alborotar al pueblo? Es que es Por eso, mire, espéreme que para allá voy, vea, mire. Cuando lo principal aquí, mire, cuando usted le dicen judaizante, ¿qué es lo que pretende el cristianismo? ¿Qué es lo que pretende Satanás, el adversario? A donde usted le pone la etiqueta de judaizante y le dicen a las congregaciones cristianas, los pastores, les dicen, ojo con esos judaizantes, no los escuchen. Estamos enseñando mandamientos de Dios. Están haciendo lo mismo, porque ellos necesitan poner etiquetas, alborotar a su gente para que no lo reciban a usted. ¿Quién hace eso? El Hasatán, el adversario. Pero ellos no dicen judaizantes. Ya están listos. Porque enseñan mandamientos. Predispuestos, Porque ¿sí o no? enseña la ley de Dios. Ellos dicen que Mire. la ley de Dios es Judaizar. judaizar. Eso, hermana Gloria, es lo mismo. El que esté así, hágalo por un lado. El que tenga sed, el que quiera escuchar, bienvenido. El que no, listo, no hay problema. Tenlo por gentil y publicano. Mire, vea. Vamos bien, ya se ganaron un problema, pero están dentro de la voluntad de Dios. Están dentro de la voluntad de Dios, el Señor va a actuar. Cantaron. Ojo pues la actitud de ellos. Bueno, se pusieron a cantar. No vamos a echar aquí a lamentar. Eso sí no tenía Pablo, pues. Eso sí es verdad también. Pablo nos echó allá a llorar, a lamentarse. Se pusieron a cantar. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los cimientos de la cárcel se conmovieron. Todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero, ahora sí vamos a llegar al punto aquí, despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas, pensando que los presos se habían huido, sacó su espada para matarse, pero Pablo clamó a gran voz, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, el carcelero se precipitó adentro y temblando, se echó a los pies de Pablo y de Silas, los sacó de allí y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Buena pregunta, excelente pregunta. Ellos respondieron, cree en el Señor Yehoshua, Jesús de Nazaret, Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No dice en qué momento fueron de la cárcel. No, él lo sacó de la cárcel.
por la noche y los llevó allá. Y después volvió y los metió para allá. Los sacó de un lado y los llevó, los lavó, los limpió. Pero ahorita vamos a hablar de eso, de ese punto. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pregunta un gentil. ¿Por qué un gentil está preguntando qué debo hacer para ser salvo? Porque era un soldado romano, ¿cierto? Es un soldado romano. ¿Por qué está preguntando por salvación? ¿Ah? No sabe nada. No, si sabe algo. Porque está preguntando ¿Cómo qué se llama? debo hacer para ser salvo. ¿Aquí dónde estaban pasando eso? Filipos. Están en Filipos. De ahí está la carta a los filipenses. Por eso cuando escribe Filipenses es con referencia a este suceso. Bueno, en la carta también hace referencia a este suceso. ¿Qué debo para ser salvo? ¿Por qué está preguntando Por salvación. un gentil romano, un soldado romano, por salvación? ¿De dónde le surgió la idea a él de la salvación? Porque ahí no dice que les predicaron, no. O escucharían a Pablo y así les cantar. Bueno, O escucharon- conocían. O escucharon de la crucifixión de Cristo. Conocían no, yo no creo que la crucifixión de Cristo, pero conocían de escrituras, que eran judíos, conoció una sinagoga, tal vez, no sé. Pero la pregunta a mí me parece muy, Pero venga, yo pregunto que Señor. cuando Pablo tuvo la visión de que Un varón macedonio. que fue un varón macedonio, ellos no estaban en Filipos, ellos estaban en Macedonia. Pero es que Macedonia es el nordeste. Ajá. Y en el nordeste hay varios pueblos. Entonces el que le estaba pidiendo ayuda que fuera del carcelero, era para el carcelero, O para Lidia. no era para el carcelero. O para Lidia. O era el Entonces, carcelero. El propósito de Pablo cuando echó el demonio, eso iba ahí, como usted dijo. Eso iba encasillado. Eso iba ahí en Está bien, está bien. El propósito Está del bien. Señor era que Pablo hiciera eso, porque si no hubiera sido así, no lo hubieran, Eso es lo que yo pienso. Pues, no lo hubieran encarcelado. Y mire que el carcelero creyó. Y Por eso digo yo. Pablo actuó en su carne, digo yo. Pablo se equivocó, sí, la embarró ahí. Se ganó unos azotes, una metida al cepo. La ganó. pero ¿dónde- Tenía que ir allá, tenía que ir allá. ¿Dónde dice lo del Macedonio? En el 9. En Hechos 9. No, No. 6, 16, 9, el verso 9. 9. Mire, el varón está diciendo, el carcelero, ¿qué necesitas para ser salvo? Ellos le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor. ¿Qué utilizaron? Sagradas Escrituras, le hablaron de ¿sí o no? ¿Desde dónde le hablarían? Le hablaron del Dios de Israel, digo yo. Le hablaron de sus promesas, le hablaron de Abraham, de Isaac, le hablaron de Jacob, le hablaron del Evangelio. Le hablarían desde ahí. Yo creo que sí, porque cuando yo leo los sermones de Pablo, tienen esa característica. Pablo siempre empieza desde atrás, desde Abraham, Sí, lo que dice y Pedro es empieza- verdad. O sea, Filipo es como una ciudad de Macedonia. por eso, del La ciudad nordeste. principal. Listo, vamos bien. Y fueron bautizados. Entonces ellos respondieron, pues, bueno, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas de los azotes y enseguida fue bautizado él y todos los suyos, los de su casa. Lo mismo que está diciendo ahorita Aníbal, como que el bautismo como que no demora mucho, cuando la persona cree se bautiza. Llevándolo a su casa les puso la mesa, vea que lo llevó para la casa y se alegró con toda su casa por haber creído a Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios Altísimo. ¿A cuál Dios Altísimo? El Dios de Israel. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a los alguaciles a decir, deja ir a estos hombres. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han enviado a decir que seáis suelto, así que ahora salid e id en paz. Entonces Pablo les dijo, a pesar de ser nosotros ciudadanos romanos, Oiga, pero ahí no está la clave. Ellos eran que. ciudadanos romanos. Pablo es un ciudadano romano. Entonces, de pronto, esos romanos, ¿por qué conocían de.? No. Pablo apenas está conociendo a esta gente. Esta gente está en Filipos, conocieron de alguna manera, este carcelero conoce algo de la Biblia, algo de la palabra, porque pregunta por salvación. Por eso, pero entonces, o sea, quiere decir que en ningún momento pues ellos tuvieron alcance con Pablo cuando Pablo perseguía a la iglesia y sabía que... No porque Pablo perseguía a la iglesia en Judea. Hasta Damasco la persiguió.
pero es que aquí Filipo está muy lejos de ahí, está a miles de kilómetros de ahí, de donde Pablo era conocido. Antes Pablo iba a ir a decirle a ellos qué había pasado con el Mesías, hasta decirles que el Mesías era Cristo. Pablo está predicando el Evangelio de Joshua. Pablo entonces, a pesar de nosotros, 37, entonces Pablo les dijo, a pesar de ser nosotros ciudadanos romanos, nos azotaron públicamente sin habernos juzgado y nos echaron a la cárcel y ahora nos sueltan encubiertamente. No, Señor, de cierto no, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Mire para Pablo. Mira Pablo cómo actúa. Ese man era... No. No, Pablo era... Vamos a ver qué pasa. Oiga, este Pablo, hermano, vea pues, los alguaciles avisaron a los magistrados, quienes tuvieron miedo al oír que eran romanos. Vinieron y los apaciguaron a Pablo, a Silas, y sacándolos, les rogaron. Mire que aquí no está Lucas, metido en la cárcel, no metieron a Lucas, solamente a Pablo y a Silas. Ya Lucas habla en tercera persona. Vinieron, los apaciguaron y sacándolos les rogaron que fueran de la ciudad. Entonces, salidos de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los animaron y se fueron. Pablo entonces corrigió. Pablo no siguió peleando. ¿Que los apaciguaron con qué? Los apaciguaron, les dijeron, no, qué pena, hombre, discúlpenos, hombre, tal cosa. No sé cómo lo apaciguaron. Les dijeron, vea, hombre, tengan esta platica. No nos van a denunciar. Yo no sé tampoco. También si usted me está diciendo que pudo haber pasado eso, tal vez pudo haber pasado eso. Pagaron los gastos de, bueno, no sé. Claro, lo cierto es que Pablo como que recapacita y entonces no le suma más leña, más problema ahí y bueno, salen y se van. Cosa particular para que tengamos en cuenta. Yo leo que Pablo se queda en una ciudad, mire lo que hemos leído, y Pablo se queda en una ciudad hasta que lo sacan a pedrazos, hasta que lo sacan a palazos. Bueno, ya leímos el capítulo 16, doña Socorro. Hasta que lo sacan a palazos, a Pablo se queda en una ciudad hasta que lo sacan. Le bendiga, doña Socorro, que esté muy bien. Si Dios permite, si Dios mediante. Mire, noten lo que hace Pablo. Pablo entra a una ciudad, si encuentra un discípulo, se queda allí y va predicando el evangelio, se quedan semanas, meses. Y luego se va. ¿Cuándo? Cuando lo apedrean, cuando lo apalean, cuando lo encarcelan, cuando lo azotan, listo. Yo hemos leído hasta... Dios tenía un propósito con el carcelero. Dios tenía un propósito con el carcelero. Y su familia. ¿Cuántos días predicó Pablo? Estaba predicando en Filipos. Y si no es azotado, si no es encarcelado, no conoce al más. ¿Sabes que ponen una cita y ponen la cita donde también le dicen al Señor que se vaya a la ciudad? Que se vaya a la ciudad. Se quedan en la ciudad hasta que los echan. ¿Qué me está diciendo eso a mí? Tengamos en cuenta eso. Y sacándolos le rogaron que se fueran de la ciudad. Tengamos en cuenta eso. Que le dieron a Jesús cuando... Que a los que estemos predicando el evangelio... Oiga, lo mismo que le pasó al Señor cuando sacó los demonios de Gadareno. Los sacaron de esa zona, de esa región. Listo, entonces hasta ahí vamos bien. Vamos a darles todo ahí. Maranata a todos los hermanos. Denle tu botón rojo, hágame el favor.